Buenas tardes a todos y a todas y gracias por invitarnos a participar en esta jornada del ciclo sobre el área metropolitana de Asturias, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias y la Consejería de Infraestructuras. Y un lujo contar en esta cita aquí en Mieres con Rodolfo Gutiérrez y Alarmino Feito como ponentes para abordar las cuestiones socioeconómicas relacionadas con el área metropolitana. Muchos ha hablado y se habla y se seguirá hablando sobre el área metropolitana de Asturias, sobre sus objetivos, sus retos, proyectos, su evolución o desarrollo. Yo hoy voy a hacer mía una frase que el presidente del Principado utilizó durante el encuentro que mantuvo hace días con todos los alcaldes y alcaldesas de Asturias y también refleja muy bien lo que tiene para el futuro de Asturias y también el desarrollo del área metropolitana. Él decía que esto va de compartir y no de competir, porque estoy convencido de que este proyecto será una realidad positiva para todos y todas dentro de un modelo de Asturias y de área central integrador, descentralizado, un área metropolitana en la que cada territorio juegue su papel dentro del modelo global y desde la altura de miras y desde el compromiso de todos y todas. Así que estoy seguro que podremos impulsar este proyecto con garantías y que sin ningún territorio quede descolgado. Pero bueno, queda mucha tarde para hablar sobre el área metropolitana y estoy seguro de que los ponentes y la moderadora de esta conferencia ofrecerán puntos de vista interesantes sobre este proyecto territorial y desarrollo en Asturias. Por mi parte, solo puedo daros la bienvenida a todos y a todas a Mieres y a este campus universitario y agradeceros una vez más la invitación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy María Martín, soy arquitecto y soy vocal del Colegio de Arquitectos de Asturias. En primer lugar, en nombre de la Junta de Gobierno del Colegio, quiero agradecer una vez más a la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático su apuesta y compromiso con la organización, junto al Colegio, de este ciclo de jornadas sobre el área metropolitana central de Asturias, que tiene como objetivo dar una visión integral y acercar el debate a los ciudadanos. También tengo que dar las gracias a todos los asistentes, al alcalde, al representante de la Delegación de Gobierno en Asturias, a los diputados de la Junta General del Principado, a representantes del Gobierno autonómico, a representantes del Gobierno local y la Corporación Municipal, representantes de otros colegios profesionales, representantes sindicales, director de SADEL, asociaciones, compañeros y público en general. Gracias a todos por estar hoy aquí. En lo que nos concierne como colegio profesional, nuestro compromiso con la materialización de estas jornadas tiene una dilatada trayectoria y no es porque tengamos un fetichismo con el tema, sino porque lo entendemos como una base fundamental para construir futuro, un marco nuevo para repensar Asturias desde la perspectiva de las oportunidades. La arquitecta y urbanista Zaida Mushi define la ciudad como un producto físico, pero también político y cultural, y podemos añadirle económico y sociológico. Y cuando hablamos de área metropolitana central, hablamos más que de un concepto físico o territorial, hablamos de un proyecto de ilusión y de oportunidades. Y aquí podemos pararnos a pensar dónde estamos. Y para ello, si me permitís, voy a hacer mención a algunos titulares de prensa de los últimos tiempos, entre abril y agosto, sobre la situación socioeconómica de nuestra región. Y os cuento alguno. A ver, desaceleración en el crecimiento del PIB, recesión en la creación de empresas, cae la matriculación de vehículos, baja la compraventa de pisos, aumento de los desahucios, continúa el repunte de concursos de acreedores, la economía asturiana, años de decadencia, la economía asturiana pierde fuelle y vuelve a crecer por debajo de la media nacional. Entonces, claro, y ante esto hacen falta políticas, desde luego, pero también hace falta tomar conciencia de hacia dónde nos dirigimos y conciencia de nuestra propia identidad y de potencial como sociedad y repensar nuestros retos de otro modo. Entonces, ¿entendemos que el área central metropolitana es una solución? Pues algunos datos sí nos invitan a reflexionar acerca de su utilidad como nueva realidad que construir. Y a día de hoy,
Ya no podemos pensar en los estados, en los países, como centros de atracción per se. Debemos pensar en las ciudades y en sus zonas de influencia, que son las áreas metropolitanas. Por ello necesitamos el área metropolitana para poder competir como una gran ciudad. Y competir en España, competir en Europa, además sabiendo que la masa crítica poblacional necesaria es de más de 500.000 habitantes y la superamos. Debemos además pensar que concebirnos como unidad cifra un incremento del PIB en Asturias de un 10%, y eso implica que disminuyen los costes públicos, se evitan deseconomías de escala, se potencian inversiones, se racionalizan proyectos, se mejora la movilidad, se regeneran espacios naturales. Pero, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Esto nos preguntamos en esta jornada titulada Anatomía de una sociedad. Y no como un viaje territorial, sino socioeconómico. Entonces, para contextualizar en qué momento social y económico nos encontramos como región, qué nos define, qué nos diferencia de otros territorios y qué supone el área metropolitana central como oportunidad de futuro, contamos con el catedrático de Sociología, Rodolfo Gutiérrez Palacios, y para plantearnos acciones de futuro necesarias, concreciones desde la perspectiva de dinamismo económico y empresarial, tenemos la oportunidad de escuchar al presidente de FADE, Belarmino Feito. A ambos, gracias por prestaros a estar aquí esta tarde. Y bueno, cedo la palabra en primer lugar a Rodolfo Gutiérrez, pero si antes me gustaría comentar algo de él. Rodolfo Gutiérrez es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1990 es catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, donde ha dirigido el Departamento de Sociología entre 2008 y 2012. Entre 2002 y 2007 dirigió el área de estudios del Consejo Económico y Social de España. Es coordinador del grupo de investigación PROMEVI, que es Promoviendo el Empleo y el Bienestar en Europa. Ha sido director general de Universidades e Investigación del Principado de Asturias, vocal del Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y miembro del Consejo Asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno de Asturias. Y ya te cedo la palabra. Gracias. A ti. Con permiso, hablaré de pie. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Estoy muy agradecido de esta ocasión al colegio, a Mieres y al centro que nos acoge, a su alcalde, a Belarmino Feito en particular, por compartir esta sesión. Diría que estoy más interesado en escuchar a Belarmino Feito que en escucharme a mí mismo. Los que nos hemos dedicado algún tiempo, sobre todo a tareas de diagnóstico, de análisis, en este caso de Asturias, digamos que estamos, o por lo menos yo estoy ya excesivamente saturado de diagnósticos y de análisis, y tengo más interés en las acciones, en las propuestas de acción, y creo que este es parte del contexto actual de Asturias, que diagnósticos son bastante compartidos. Es muy difícil decir cosas nuevas, y esto me preocupa para la audiencia, que probablemente les defraude. Es muy difícil decir cosas nuevas sobre Asturias. Yo intentaré responder a esta pregunta, es decir, ¿en qué punto se encuentra Asturias y desde ese punto en su trayectoria como sociedad, y reflexionando sobre ese punto, qué contribución pueden hacer las políticas territoriales y particularmente este proyecto, ya es mucho más que una propuesta, este proyecto ya yo creo bastante maduro como proyecto del área metropolitana central de Asturias. Yo no soy experto en cuestiones territoriales, honestamente, y la parte esta va a ser un poco más, digamos, un poco más especulativa. A ver si esto... Eso significa que voy a hacer una primera parte muy cortita de una especie de trasfondo histórico de las grandes transformaciones de Asturias y la importancia de su simultaneidad y su intensidad, porque es el trasfondo que dibuja el rasgo diferencial, lo que yo creo que es el rasgo diferencial más importante de la Asturias actual y de la Asturias del futuro inmediato. Lo haré comparándolo con nuestros vecinos, con las regiones más próximas,
porque se hace más visible, y después dedicaré una parte, ya digo, un poquito más especulativa, menos fundada en evidencias o en datos poco discutibles, que es más mi propia reflexión sobre las políticas territoriales y en particular esta pieza. Asturias ha sufrido 3 grandes transformaciones en un periodo. Lo pongo en esas fechas porque, bueno, me ayuda biográficamente, es también casi mi vida en Asturias y es también la vida, digamos, de mi generación, de la generación que ha vivido en Asturias el grueso de su vida adulta en este periodo. Asturias transita de una sociedad industrial de características muy singulares, de grandes empresas, de industrias básicas, con una tradición, transita a una sociedad definitivamente postindustrial. La intensidad de esa transición, los conflictos distributivos, que esos profundos conflictos, intensos conflictos distributivos, han dejado señales en la sociedad asturiana. Es definitivamente una sociedad de servicios, sin que eso signifique que esa parte cuando dices esto parece que estás infravalorando la industria, cuando ahora sabemos que no hay sociedades dinámicas sin una base industrial potente. El empleo es engañoso porque es empleo de alta calidad, predominantemente el empleo de la industria, y es básico aunque tenga unas proporciones. Pero quería señalar solo como trasfondo. Pero lo interesante, a mí me parece, es la simultaneidad. Asturias se forma como unidad político-institucional con una importancia extraordinaria en este mismo periodo. Yo creo que eso tiene muchos efectos y no voy a pararme en todas las interacciones, sino más bien en este resultado final, en este rasgo más definitorio que me ocuparé en la segunda parte. Pero Asturias se forma como unidad autonómica. ¿Y qué significa? Significa fundamentalmente que en nuestro ámbito se hace ya casi la mitad del gasto público. Eso hace que la atención de la sociedad asturiana, las preocupaciones, se vuelva muy asturiano. Nos haga parecer y tener la sensación de que lo que pase aquí, de que lo que nos disputamos aquí, de que la presión que podemos hacer aquí, de que lo que podemos hacer con nuestros propios recursos políticos institucionales, con nuestros gobiernos y con nuestros ayuntamientos es mucho más probablemente de lo que podemos hacer fuera o de lo que podemos conseguir mirando fuera. Yo creo que una parte del ensimismamiento que tiene la sociedad asturiana sobre sus propias tensiones, sobre su propio pasado, tiene que ver con esta simultaneidad de una transición de su base socioeconómica muy fuerte con un proceso de construcción político-institucional de estas características. La percepción de los asturianos, pongo unos datos que a veces se pueden comparar en ciclos, pero no es que es el dibujo perfecto, sino un poco para ilustrar estas transiciones. De todos modos, los asturianos siguen sin grandes cambios, siguen teniendo una identidad muy compartida, como tienen la inmensa mayoría de los españoles, y en ese sentido son españoles medios. Pero es un territorio pequeño, con unas transiciones muy fuertes y que les hace estar muy pendientes del interior, muy pendientes de los conflictos distributivos del interior, más que quizás de las potencialidades que se abren en el exterior. Esta es una de las interacciones y finalmente también es el periodo en el que se transita a sociedades de bienestar, sociedades que amplían extraordinariamente los derechos individuales y los derechos sociales. Eso lo hace en el caso de Asturias de una manera que veremos, de una manera muy potente, de una manera muy singular, hasta el punto de que, fijaros, nos encontramos con que las transferencias sociales, es decir, las transferencias monetarias que vienen de recursos públicos, representan en Asturias el 50% de la renta media de los hogares. Eso también tiene que ver con que es una sociedad intensamente envejecida, que, quizás esto conviene decirlo, ha ganado en esperanza de vida. Esa ganancia de 8 años es una ganancia que parece pequeña, pero es una ganancia muy grande, pero el intenso cambio de envejecimiento, de que hubiera 47 personas mayores de 65 años por cada 100 niños, por cada 100 personas de menos de 16 años, y que hayamos pasado a 214. Es decir, tiene que ver no tanto con un aumento de la longevidad, cuanto con una caída fuerte de la natalidad. Es decir, nuestro envejecimiento tiene ese aspecto positivo de una ganancia de longevidad, pero tiene que ver sobre todo
con una pérdida, con una caída de la natalidad. Bueno, está bien, aparece, y por eso pongo ese dato, empiezan a aparecer en esta sociedad del bienestar una cantidad de riesgos nuevos asociados con la formación de las parejas, con la estabilidad en el empleo, con la fragilidad de algunas instituciones como pueden ser los propios hogares. Y eso es solo una señal, es una señal indicativa, no pongo demasiado, pero significa que esta sociedad del bienestar aparece en un conjunto de riesgos nuevos que no son riesgos solamente de la protección tradicional, de la salud, de la pérdida de rentas en las edades mayores, sino que aparecen un conjunto de riesgos que tienen que ver con un enfoque de protección social más activadora, es decir, capacidad de formar los hogares, capacidad de estabilizar los hogares, capacidad de cualificar, de recualificar, y esas tensiones, esas nuevas necesidades, ese nuevo sistema de bienestar va apareciendo al ritmo que se construye el viejo sistema de bienestar. Bueno, yo creo que este trasfondo de 3 transiciones, sin detallarlas demasiado, o mucho más para no ocupar demasiado tiempo, se producen en Asturias, se producen en casi todas las regiones de España, solo que probablemente uno de los territorios que ha sufrido una transición mayor en la primera dimensión de industrial a postindustrial es de los más intensos y de los más concentrados en el tiempo y con más efectos, es el caso asturiano, y eso ha tirado más, yo creo, del factor político institucional y ha tirado más de un desarrollo del bienestar en una dirección más protectora, en una dirección de viejos riesgos, en una dirección activadora. Yo creo que todo esto, y ya digo, con una argumentación un poquito más larga, porque a lo mejor la conexión, yo creo que ha dejado una característica en la sociedad asturiana que yo creo que merece una reflexión importante, y es una característica muy general de una tensión un poco desplazada, no digo muy desplazada en un sentido valorativo, sino puramente en un sentido comparativo, hacia la protección social en detrimento del declive del dinamismo económico. A mí me gusta hacerlo comparando con nuestros vecinos, porque nuestros vecinos, las regiones que están al lado de nosotros, en el norte de España, son regiones que están, digamos, están en el mismo lugar en el mundo, ya no podemos decir que están en lugares sometidas a otros flujos, digamos, de flujos globales, están en lugares muy similares, por lo tanto están sometidas a los mismos factores, han desarrollado recursos político-institucionales, es decir, gobiernos autonómicos similares, han usado también recursos relativamente similares para hacer estas transformaciones. Si comparamos Asturias con estos vecinos, es decir, con Cantabria, con Castilla y León, con Galicia, con País Vasco y con España, y yo insisto en que creo que esta comparación es pertinente, Asturias se compara muy bien en el principal indicador de desigualdad, es decir, la desigualdad que tiene que ver con los que están más abajo, tiene un riesgo de pobreza que es 2/3 partes del riesgo de España, no alcanza el nivel digamos, de combate o de reducción de la pobreza del País Vasco, pero está mejor que todos nuestros vecinos. Es un indicador que tiene detrás muchos logros colectivos, tiene seguramente detrás características que tienen que ver con la composición de la población, pero tiene que ver con algunos logros colectivos, y es una comparación favorable. Es una comparación también incluso mucho más favorable en acción protectora de los menos favorecidos. Esto es el dispositivo que llamamos de rentas mínimas, que aquí en Asturias se llama habitualmente el salario social, y a cuántos hogares, de los hogares que no tienen ingresos, es decir, hogares que no tienen ni salarios, ni rentas de trabajo, ni subsidios por desempleo, ni prestaciones de la seguridad social, por cada 100 hogares de esos, en Asturias hay 150 que reciben una renta mínima. Es cierto que en el País Vasco hay 2 veces y media esto, pero fijaros si nos comparamos con las regiones vecinas. Y tenemos un dispositivo que es bueno, modesto, pero en términos comparados, y es un indicador, yo creo, muy valioso de cómo de este sistema protector asturiano, porque este es un dispositivo típicamente regional y pagado con recursos regionales.
incluso desde el punto de vista de las ganancias salariales y también incluso desde el punto de vista de la desigualdad de los salarios. Estas son las ganancias medias. Asturias no es una sociedad actualmente de bajos salarios en este sentido puramente comparado, ¿no? Tiene los salarios medios del conjunto de España y salarios medios un poco mejores que casi todos nuestros vecinos, siempre con la excepción del País Vasco. Incluso los indicadores de dispersión, es decir, los salarios medios en los deciles más bajos o los salarios medios en los deciles más altos, Asturias es un territorio de, digamos, de remuneraciones por el trabajo relativamente poco desigualitarias o poco dispersas, de salarios medios moderadamente altos y de dispersiones moderadamente bajas, por decirlo de alguna manera. Nos comparamos mal en crecimiento económico, este es el corazón del asunto, y nos comparamos en la etapa más reciente singularmente mal. Esto es solo de 2010 porque es una serie homogénea y es más seguro ofrecerla así, ni siquiera coge ya el impacto fuerte de la crisis, pero fijaros, el crecimiento medio ha sido solo del 0,1%, es decir, una quinta parte de los vecinos nuestros que peor lo han hecho, una décima parte en términos de intensidad media del crecimiento de lo que le ha hecho el conjunto de España. Esto significa que en 2018 Asturias ha recuperado el PIB del año 2000, tiene un 100,4 creo en 2018, lo ha recuperado, pero España tiene un 100,9, tiene un 9% más de PIB, el País Vasco tiene un 10% más de PIB, incluso las regiones, Cantabria tiene un 3, un 4%, Castilla y León tiene un 3% más y Galicia tiene un 7% más de PIB. Son regiones muy próximas a nosotros, ni siquiera más industriales, ni siquiera han dispuesto de más recursos de todo tipo de transferencias o todo tipo de recursos de los que podía disponer esta región. Después veremos un dato sobre el empleo que da señales de que los periodos más recientes, incluso lo más cercano, estos 2 últimos años, algunos el dinamismo en ese aspecto del empleo tampoco nos compara bien. Y nos comparamos regularmente en algunos de los principales, ni siquiera son todos, son indicadores fáciles de proporcionar y quizás en esto puede haber un poco sesgo, regular en los motores del crecimiento económico, el esfuerzo que dedicamos a crear capital científico, el I+D, lo hacemos un poco parecido como a Cantabria, pero muy por debajo de los otros. Parece que la distancia es pequeña y hay quien comenta que vamos a alcanzar el promedio de España muy fácilmente. Ese 0,8% es 185, no sé, algo más de 180 millones de euros al año que dedicamos a este esfuerzo público y privado, pero alcanzar el 1,20 es usar la mitad más de lo que tenemos, o sea, pasar a esa cifra anual sería añadir 90 millones de euros al año. O sea que no es tan fácil alcanzar el promedio, y si queremos hacer cosas en esta perspectiva de alcanzar a nuestros vecinos o alcanzar el promedio, las vamos a tener que hacer muy rápidas y muy fuertes, porque la distancia es mucho más que lo que estas décimas implican, cantidades absolutas de recursos muy importantes. También lo es en otro de los posibles indicadores, que es la orientación innovadora de las empresas. El peso de la cifra de negocios que las empresas utilizan, también incluso con regiones próximas, que no son regiones, digamos, de una estructura productiva significativamente mejor, pero que están claramente en una orientación más innovadora. Y lo último ya, lo último de este rasgo, pero yo creo que es el más importante que yo tengo que ofrecer a mí mismo, me sorprende cada vez que lo actualizo, todos los retos sociales que Asturias puede tener tienen que ver con esto, y todos los grandes riesgos, sobre todo los nuevos riesgos sociales, esto que decían, las necesidades de un sistema protector más centrado en los riesgos en el centro de la vida, en la formación de hogares, en la recualificación, tienen que ver singularmente con esto. Esto es el
porcentaje de ocupados en ese tramo de edad, es decir, en el centro de la vida, cuando la gente tiene que formar hogares, cuando la gente suele desear tener hijos, en el momento en que se densifican todos los proyectos de vida, el diferencial de Asturias con nuestros vecinos es demasiado alto. No solo es así, sino que estamos viendo que las crisis nos dejan un poco peor y las recuperaciones nos acercan un poco menos. Y los 2 últimos años vemos que en Asturias es el único territorio de estos comparables en el que no está creciendo el empleo de estos que son el corazón de cualquier sociedad que quiere evitar los riesgos básicos de descohesión social o de inclusión, porque 3 de cada 10 personas en el centro de la vida en Asturias, ni siquiera en los momentos de más recuperación, alcancen un empleo. Creo que es el rasgo o el problema que define un poco este rasgo más diferencial de Asturias, que yo creo que es, sé que es conocido. No sé si hablamos cada día de que queremos sociedades más justas, no quiero entenderme con esto. Si Asturias quiere ser una sociedad más justa, desde luego que tiene que tener más protección, pero como no arregle este problema, difícilmente será una sociedad más justa, y si lo es, será con lo que nos presten otros, no será con lo que tengamos nosotros. Bueno, y ya seguro que se dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que se nos pedía? Bueno, si este es el asunto fundamental de Asturias, ¿cómo equilibrar mejor? Porque no estoy diciendo que sean incompatibles, sino que vemos que están exageradamente desequilibrados, quizás solo en términos puramente comparados con nuestros vecinos. Si el asunto central de Asturias es el dinamismo económico y la innovación, y el gran proyecto de Asturias es recuperar o alcanzar niveles de dinamismo económico, y que tiene como factor fundamental en las economías contemporáneas la innovación, ¿qué puede hacer este proyecto del ANCA o cómo podemos verlo? Bueno, una cosa que ya es conocida, los economistas están proporcionando análisis que dicen que una mejor integración en los términos estos del área predominantemente urbana central, estudiamos el área metropolitana, puede tener efectos económicos entre el 10 y el 15% mejoras de nuestra productividad. Si eso es así, yo no veo otro proyecto colectivo de Asturias de más interés, porque no veo otro proyecto que pueda tener esos rendimientos. Se entiende que a medio plazo, desde luego no a corto plazo, pero si efectivamente esos análisis económicos están fundados, no veo un proyecto más interesante para Asturias que el de su ordenación central y el de su mejor integración. Es posible discutir seguramente, y en este sentido va mi segunda reflexión, es posible discutir ese modelo territorial. El área central de Asturias es un objetivo indiscutible. Se está hablando, yo creo que no son solo cuestiones conceptuales, si una ciudad-región, si una región metropolitana. A mí, que no soy experto en esto, me gusta la expresión y el concepto de región metropolitana, porque tiene que ver con que en Asturias no solo hay un área central, y no solo el dinamismo puede tener que ver con la articulación del área central. En Asturias hay otras 2 figuras que yo creo que son interesantes y que merecen una atención, que son las villas, es decir, las cabeceras de comarcas de tamaños intermedios, que tienen un papel fundamental, yo creo, en la preservación, en una cierta preservación del equilibrio demográfico, pero también tienen un cierto papel en el dinamismo en sectores fundamentales, como puede ser el turismo. Y existen las aldeas, que también merecen una atención, y yo creo que concentrar todo el foco de las políticas territoriales solo en el área central puede olvidar que aquí hay que jugar con elementos de concentración, que son fundamentales, pero también con elementos de especialización, tanto en el área central como en el conjunto del territorio, las villas. Seguramente que también en las aldeas, estoy seguro que hay aldeas que tienen una potencialidad turística para equipamientos turísticos, y estoy seguro que hay aldeas que tienen una vocación, unas condiciones mucho más favorables para la agricultura, para el desarrollo de una agricultura más, una ganadería, en el caso de Asturias, una ganadería. Y yo creo que tener una perspectiva, un modelo territorial que atienda o que consiga los equilibrios posibles
que atendan tanto a la concentración como a la especialización. Me parece que esa idea de región metropolitana me parece atractiva si es no solo una cuestión nominalista, ¿no? Yo creo que en estas políticas los espacios de creación de conocimiento e innovación, es decir, los centros universitarios, los centros tecnológicos, los parques tecnológicos, cada vez más vamos a modelos de innovación social y por lo tanto ese concepto se amplía a otros centros de creación o de innovación, de creación cultural, de creación artística. Yo creo que esa pieza es fundamental, por lo tanto el proyecto de concentrar y de especializar con equilibrio, es decir, dando juego a todos, pero de concentrar y de especializar más que de competir. Yo creo que estamos, y lo sabe todo el mundo, estamos en un juego parece de suma cero, es decir, de repartirse lo poco que hay, cuando este tiene que ser un juego más positivo, que necesariamente tiene que ir a una concentración y a una cierta especialización de las unidades que componen este conjunto. Yo creo que también otro aspecto del que se habla mucho y que parece que también hay una tensión ahí, que es el asunto de la movilidad. Parece claro, el diagnóstico es bastante compartido, que aquí se ha ido a un modelo que ha favorecido el automóvil y el uso individual del automóvil y las carreteras frente al ferrocarril, sobre todo en lo que sería todas las redes de cercanías y las redes de cercanías del área central. Pero yo creo que hay que tener cuidado. El automóvil, que ha sido un modelo, yo creo, muy dominante y que es un modelo, yo creo que poco eficiente y cada vez ecológicamente menos sostenible. El automóvil se está transformando y el automóvil dentro de 20 años no será el automóvil de hoy y será un medio probablemente mucho más sostenible. Aparece un medio que no es un medio de diversión y de turismo, que es la bicicleta en recorridos cortos, que yo creo que tiene una importancia, y yo creo que si queremos un modelo yo creo más sostenible y más adecuado a un territorio que tiene una población muy dispersa, que tiene un poblamiento bastante disperso, es decir, que no es muy concentrado, no está muy concentrado en villas, en el modelo de villas al estilo alemán, en unidades intermedias, sino que hay aldeas, que hay muchas viviendas unifamiliares dispersas por el conjunto del territorio. Yo creo que ese modelo tiene que atender fundamentalmente a la intermodalidad, tiene que atender más a la intermodalidad, es decir, no a apostar exclusivamente por un ferrocarril. Si se apuesta por un ferrocarril, mucha gente tendrá que llegar en coche o tendrá que llegar en bicicleta al ferrocarril. No tendrá el ferrocarril en la puerta de su casa, ni tendrá el ferrocarril en la puerta de su hospital o en la puerta de su oficina o en la puerta de su centro educativo. Yo creo que ese aspecto de intermodalidad debe ser muy atendido cuando parece, digo, que en los debates públicos está como si hay que elegir entre el automóvil y el ferrocarril. Y finalmente yo creo que este es un aspecto interesante. Todo el asunto territorial de Asturias es obviamente un asunto interno, pero yo creo que no es solo un asunto interno. Yo creo que la perspectiva interregional, no solo como un frente, como un lobby de intereses propios de estas regiones, sino como una oportunidad de articularse mejor estas regiones. La idea esta yo me parece que no es una idea despreciable. Oporto, Vigo, el área, digamos, galaico-portuguesa cantábrica, se ha confirmado ya como un foco potente internacional. Bilbao está más que confirmado como tal, y en el medio las oportunidades de Asturias con un área metropolitana mejor integrada deberían contar en este proyecto y deberían tenerse en cuenta, porque puede jugar un papel, y la articulación de este territorio y de los flujos y de los corredores de este circuito atlántico, de este corredor atlántico, yo creo que merecen la pena una atención. Bueno, nada más, no sé si ocupamos un poquito más de tiempo del necesario, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodolfo, y ahora cedo la palabra a Belarmino. Si me permites, comento alguna cosita sobre ti. Bueno, Belarmino es de Somiedo, comienza su carrera profesional con 15 años como aprendiz de taller, en paralelo con los estudios de maestría industrial. En el 89 decide dejar el puesto de trabajo que tenía desde hacía 9 años, tenía 24 años, para emprender una aventura empresarial. Él pensaba que había otra forma, por lo menos diferente, de hacer las cosas, y quería comprobarlo por sí mismo.
Era entonces cuando daba comienzo Asturfeito, una forma diferente de hacer empresa, de gestionar, de trabajar, rompiendo con la cultura empresarial y profesional heredada del entorno industrial de la gran empresa pública, que durante tantos años fue el motor económico de la región. A finales del 89, en un local de 40 metros, en el barrio betense de La Argañosa, inicia su aventura empresarial. De ahí pasará primero por Silbota y luego a Tabaza, donde consolida su negocio. Hoy Asturfeito es una compañía con 30 años de experiencia en el sector mecánico, y actualmente consolidada a nivel internacional como una de las empresas de ingeniería y fabricación de bienes de equipo más moderna, ágil y global, dedicándose principalmente a los sectores de oil and gas, energías renovables, nuclear e instalaciones científicas. Desarrolla su actividad en 3 centros de trabajo, en Tabaza, en Avilés y en Loredo, y cuenta con 250 empleados, lo que le permite ser líder en el campo de la fabricación de bienes de equipo, abarcando todos los procesos, desde el diseño hasta el montaje y puesta en marcha de los equipos, pasando por todas las fases de ingeniería y fabricación, desarrollando dichas actividades con una clara vocación y proyección internacional. Te cedo la palabra. Bueno, no sé si funciona, es igual, supongo que se oye. Muchas gracias, alcalde, buenas tardes a todos. Y bueno, decir que para mí es un placer estar aquí en Mieres. La verdad es que no es que frecuentemos mucho porque de vez en cuando alcalde, sabes que sí venimos, y para mí, bueno, pues siempre que vengo, pues es un placer estar aquí. Agradecer al Colegio de Arquitectos que en este caso pues haya contado con FADE para este ciclo de jornadas sobre, bueno, de anatomía de una sociedad enfocadas al área metropolitana, y bueno, dar la enhorabuena a Rodolfo por el análisis que nos acaba de hacer sobre la realidad socioeconómica de la región. Cierto es que, bueno, pues que se ha hecho un desglose de datos que hacíamos nosotros hace unos cuantos meses, lo que nosotros tuvimos en cuenta hace unos cuantos meses cuando presentábamos las 22 acciones para el desarrollo 22 acciones ineludibles para el desarrollo económico de Asturias. Los hacíamos en el mes de noviembre, creo recordar que fue, pues yo creo que ante un auditorio entre 700 y 800 empresarios. Quiere decir que estas cifras, esos datos y esos indicadores preocupan mucho en Asturias. Y bueno, yo quisiera hacer una breve introducción porque, bueno, al final el tema central de estas jornadas es el área metropolitana. Yo quería contextualizar un poco esto históricamente, ¿no? De una forma muy breve, porque yo no voy a ser tan preciso como Rodolfo. Yo creo que me voy a ir en el tiempo porque, bueno, a la hora de resumir estas 22 acciones, pues resulta muy difícil hacerlo en el tiempo, pero intentaremos ser lo más breves. Pero sí contextualizar un poco. Yo, históricamente, y si nos remontamos, pues no sé, un siglo atrás aproximadamente, yo creo que Asturias, todos convendremos en que Asturias era una región pobre, hay que decirlo, porque no tenía los recursos que tenía, había la actividad económica que había, y era, en el contexto nacional, pues era una región pobre. Allá, pues hace aproximadamente un siglo y pico, pues comienzan las actividades de minería. Al albor de la minería se empieza a desarrollar la siderurgia, y se forma, y yo creo que ahí tiene el origen el área metropolitana. Últimamente estamos hablando de muchas cosas, pero son cosas que ya existen desde hace, que ya se fraguaron hace muchos años, que las cuencas mineras, con el puerto del Musel y después el puerto de Avilés, y toda la industria que se generó en el centro de la región, conforman el origen de un área metropolitana que hoy por hoy existe. Lo que estamos hablando es de regular ese área metropolitana y de buscar en otro contexto y en otros tiempos y con otros objetivos, digamos, que rentabilizar, entre comillas, ese área metropolitana. Y dicho eso, pues bueno, yo posteriormente, en el mes de noviembre, presentábamos estas 22 acciones, y después, en el transcurso de la asamblea de FADE el pasado mes de junio, bueno, pues desarrollábamos un poco esas 22 acciones que en su momento
presentábamos y lo presentábamos bajo el lema de sin empresas no hay paraíso, y bajo ese título pues dimos a conocer en la Asamblea el pasado mes de junio pues eso, el despliegue y la forma de priorizar esas 22 acciones ineludibles para el desarrollo de Asturias. Un documento que ponía de manifiesto el papel estratégico de la empresa en el desarrollo de nuestra región, con cifras que hablaban por sí solas y que algunas de ellas las acabamos de ver en la presentación de Rodolfo. Asturias tiene, por sí solo, cuenta con 68.700 empresas. Ellas y digamos que estas 68.700 empresas y los actuales 335.000 asalariados, pues digamos que son capaces de generar cerca de 20.000 millones de euros al año, que representan el 83% del PIB. Eso permite pagar sueldos, pagar salarios por un importe de unos 11.000 millones de euros al año y acometer inversiones por parte de las empresas de más de 4.000 millones de euros cada año, y que son lo que al fin y al cabo pues hacen generar esa cifra de PIB y que las rentas crezcan. El futuro del bienestar social y la sostenibilidad se financia gracias a la actividad productiva. No hay otra fórmula, o dicho en pasiva, si no hay empresas que desarrollen actividad productiva, no hay bienestar posible. Las empresas y los empleados permiten recaudar en Asturias más de 1.300 millones de euros de forma directa, solamente en IRPF, impuesto de sociedades. Y como decía antes, empresas y empleados generan cerca de 20.000 millones de euros que son renta. La renta se consume y genera otros impuestos que alcanza aproximadamente una recaudación de otros 1.200 millones de euros al año. En definitiva, yo creo que existen pocas dudas y las empresas al final son la columna vertebral de la economía asturiana, como no puede ser de otra manera. Por eso en definitiva tenemos que lograr que nazcan más y mejores empresas y lograr que las que existen pues crezcan de forma sólida, que amplíen la base de negocio hacia mercados internacionales y que sean más competitivas e innovadoras para ofrecer productos y servicios diferenciales a través de procesos cada vez más innovadores. Y lograr estos objetivos al final es equivalente de crear renta, de crear empleo, de crear riqueza y en definitiva de sostener el estado del bienestar. Dentro de las 22 acciones ineludibles que presentábamos, las estructurábamos en 4 grandes bloques. Por una parte, la formación para el empleo, la accesibilidad y la conectividad territorial, el desarrollo para una Asturias competitiva y un entorno para dinamizar el tejido empresarial. Y desde entonces pues hemos establecido un amplio proceso de debate, de análisis en profundidad de cada una de esas 22 propuestas que presentábamos. También hemos realizado un ejercicio bajo 3 criterios importantes: la acción ineludible, su impacto temporal y el grado de urgencia de estas 22 acciones. Y ante este desafío pues dábamos respuesta a esta pregunta, que cuáles son las acciones que tienen un impacto crítico y que se deben de abordar de forma inmediata. Siempre lo hacíamos colocando a la empresa y a la economía productiva como columna vertebral de Asturias, y como empresarios pues hemos considerado que existen 3 acciones críticas inmediatas que se deben de abordar de forma urgente en Asturias. Si no se abordan de inmediato, pues los efectos van a ser muy negativos para la economía productiva y para la sociedad en consecuencia, porque son, al fin y al cabo, una fuerte de incertidumbre muy negativa que se extendería de forma generalizada a las empresas, y porque son absolutamente necesarias para frenar de inmediato la debilidad en la que se encuentra la economía y que sufrimos todos los ciudadanos, y hemos visto datos de ello hace un momento. Yo añadiría simplemente un matiz de todos los datos que veíamos en la presentación que nos hacía Rodolfo. Si excluimos el País Vasco, hablábamos de región noroeste y lamentablemente excluíamos los datos positivos en contraposición del País Vasco, y el resto hablábamos de región noroeste, entre los que se encuentra Asturias. Hablaba de 3 acciones críticas inmediatas, y que son las siguientes. La primera, lograr una transición energética neutral con la competitividad de la industria y tener un sistema eléctrico seguro, estable y comparable a lo de los países de nuestro entorno. En segundo lugar, afrontar una transformación de nuestro marco formativo
y, en tercer lugar, resolver los problemas de conectividad y de movilidad en Asturias, y en esta tercera parte se encuentra, considerábamos, el desarrollo del área metropolitana. En cuanto a la transición energética, bueno, pues nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues todos sabemos que es ineludible, que no hay marcha atrás, que es necesaria, que Europa quiere y debe liderar un proceso mundial de transición hacia energías limpias, y es una obligación si queremos mantener vivo el planeta. Esto lo escuchamos todos los días y no somos ajenos a esto, ni muchísimo menos nos apartamos de trabajar en esa dirección. Y es un reto que muy pocas sociedades están dispuestas a asumir. Por eso entiendo y además apoyo que Europa debe de jugar un papel protagonista en este reto. Pero tampoco debemos de perder la perspectiva de Asturias en ese proyecto. Asturias es única, singular y completamente diferente a cualquier otro territorio de España. Incluso, diría, de Europa, y que por desgracia para nosotros lo es en este caso, y debido al potencial impacto sobre nuestro sistema productivo, pero para peor en este caso. Una transformación expresa en los términos en los que ha sido planteada generaría efectos negativos sobre el tejido productivo de Asturias, y porque pondría en grave riesgo la industria, que afortunadamente Asturias, a pesar de los datos, sigue siendo, yo creo que afortunadamente, una región industrial. Y no podemos olvidar que la industria, hoy por hoy, es el motor de la economía asturiana y es un elemento fundamental para afrontar los desafíos a los que se enfrenta la región por lo que significa la contribución al crecimiento económico, a la competitividad, al empleo, a la innovación o el efecto tractor que ejerce sobre otros sectores. Como datos, la industria por sí sola supone actualmente el 22% del PIB asturiano y el 98% de las exportaciones asturianas. El 14% del empleo, el empleo industrial, además hemos de reconocer que es mejor remunerado y más estable que el de otros sectores. Afortunadamente es una región industrial y la tradición industrial de la región pues, se forja pues, a través de una intensa y extensa presencia de actividades extractivas energéticas y manufactureras, y al final esta es la esencia de lo que ha sido y de lo que quiere seguir siendo Asturias, una región industrial impulsada por empresas fuertes, por empresas competitivas y por empresas sostenibles. Pero el tejido industrial asturiano pues, es muy particular, a su vez, y sobre el mismo confluyen varias características que acentúan la sensibilidad a cambios como los planteados en este proceso de transición ecológica, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones. La primera es la alta concentración de gran industria básica intensiva en capital, empleo y energía, sujeta a una gran competencia internacional y con centros de decisión muy lejos de Asturias y que, en consecuencia, pues, elevan el riesgo de lo que se dio en denominar la fuga de carbono. La segunda es una presencia muy acentuada de empresas energéticas productoras concentradas especialmente en la energía térmica y proveedoras, en este caso, del sector industrial asturiano, que concentra la mayor parte de la industria electrointensiva del país. En Asturias hay actualmente 12 grupos térmicos agrupados en 5 centrales, de los que 8 queman carbón. Tanto unas como otras componen un sector productivo muy importante, muy importante en sí mismo, pero que al mismo tiempo hace que es tractor, como decía antes, de otras actividades económicas. Un impacto de la profundidad del anunciado en un corto periodo de tiempo supondría, en este caso, un duro golpe para la estructura económica de la región, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Y el tercer aspecto a considerar sería el impacto territorial. Al menos la mitad de las comarcas asturianas son absolutamente vulnerables a cambios de este tipo. Son por la elevada dependencia de instalaciones que quedarían sin actividad a muy corto plazo o que se encuentran en un elevado riesgo ante las consecuencias y el impacto de una descarbonización acelerada como la que se plantea.
comarcas que, como la región en su conjunto, se ven afectadas por un contexto demográfico que también mencionaba antes, particularmente negativo, que además afronta, en este caso, pues, un problema añadido que es el relevo generacional. Así que por todo ello es fácil, bueno, quiero decir, es fácil deducir que este impacto sería muy negativo y que tendría sobre Asturias una, por lo menos en mi opinión, mal denominada, en este caso la mal denominada transición ecológica, al no ser, si no es adecuadamente planificada y modulada. Sabemos que nuestro mix energético pivota, como decía antes, principalmente sobre la generación térmica por combustión fósil. Este proceso de cambio supondría el cierre casi inmediato de los 8 grupos de carbón existentes en las 5 centrales térmicas de la región, algunas de hecho pues ya prácticamente están operativas y que actualmente representan el 86% de la energía termoeléctrica que se genera. Su cierre total, y como plantean en este caso los planes del Gobierno, supondría la pérdida de más de 500 empleos directos, a los que habría que añadir todos los efectos que habría o que induciría sobre otros sectores, sobre la subcontrata, sobre la industria auxiliar, sobre la logística, en este caso sobre el sector del transporte, que de por sí mueve en este sector unos 11.500 empleos aproximadamente, y sobre la viabilidad del puerto del Musel, que mueve en este caso 6,6 millones de toneladas en tráficos y que suponen aproximadamente unos 250 empleos. Solo son estas algunas de las estimaciones que podemos hacer inicialmente y a simple vista, pero lo que nos preocupa es que no se ha realizado ningún análisis lo suficientemente riguroso de este impacto en la economía regional y que en este caso supone una enorme carencia en nuestro modo de ver y que esto debe de ser solventado con urgencia. O sea, necesitamos tener un estudio de impacto de lo que supone esta transición energética para Asturias en el tiempo y estudiando diferentes escenarios. Por eso, pues recientemente y desde FADE y dada la citada singularidad de Asturias, pues junto con, en este caso, pues con las centrales sindicales, pues hemos reclamado que se haga bueno, pues un análisis objetivo y profundo y riguroso, a partir del cual podamos determinar el impacto sobre el tejido económico asturiano y que sirva para planificar una transición energética y una transición realista y que no ponga en riesgo el futuro industrial de Asturias. Un diagnóstico el que pretendemos que asegure el futuro de la industria, garantizando el suministro eléctrico a precios competitivos y a precios estables y a precios predecibles y equiparables, lógicamente, a nuestros competidores, porque Asturias, no olvidemos que en este caso está en un mercado global. Afortunadamente, la industria asturiana pues está internacionalizada y que debemos de competir en igualdad de condiciones en ese sentido con otros territorios. Que contemple también los huecos que con la legislación actual es posible aprovechar para minorar el impacto sobre la industria fundamental básica, aprovechando de forma óptima y programada los costes asociados, por ejemplo, a los derechos de emisión, que es otra de las cuestiones que se contempla en esta transición, y definiendo sin más demora un marco específico para las empresas electrointensivas. Y también que contribuya a detectar las oportunidades que genera este proceso de transición y de cambio y que nos permita utilizarlo como palanca de desarrollo de actividades que vengan un poco a ocupar el espacio que al final deja pues el cese, en este caso, de la producción energética, por carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que innovar en productos, vamos a tener que innovar en procesos y es necesario, igual que lo están haciendo en otros países europeos, contar con el estímulo y con el apoyo de los gobiernos para acelerar estos procesos. Tenemos que ir hacia un proceso de cero emisiones en el año 2050 y países como Alemania pues están apoyando desde ya
todo lo que es la investigación enfocada a cero emisiones y a la industrialización de esos procesos tecnológicos, apoyando con el 50% de la inversión a las empresas alemanas. Desde FADE pues, también se ha propuesto a los gobiernos nacional y regional, pues, o sea, en el contexto que comentaba antes, que se cree ese grupo de trabajo, un grupo de trabajo mixto, donde tenga presencia el gobierno nacional, el gobierno regional, los empresarios, los agentes económicos y sociales, empresarios, sindicatos, para que de alguna forma pues, también coordinen y validen este estudio y que tampoco al final ofrezca dudas y que sea un documento de referencia para adoptar todas las medidas necesarias para minorar ese impacto. En principio, pues la propuesta ha tenido buena acogida inicial, pero nos encontramos en este momento en un proceso pues en un proceso que vivimos, yo creo que desde ayer, no sé si desde ayer, si desde hoy, si desde mañana, que nos vemos abocado a unas nuevas elecciones, y esperemos que este proceso, pues que no ralentice por lo menos la puesta en marcha de este estudios, porque Asturias se juega mucho con esto. Yo estoy convencido, lo vengo repitiendo, no por repetirlo más, probablemente vaya a hacer un efecto mayor, pero que Asturias se juega el futuro en este proceso de transición, porque se juega el futuro de la industria. Yo creo que esta es la mayor amenaza y el mayor desafío que tiene Asturias en este momento. O sea, tiene muchos, hay muchos de mucha índole, pero yo considero que es la mayor amenaza que tiene. Por eso, pues consideramos que es más necesaria que nunca una alineación de todos los asturianos, de todo el gobierno, de todos los partidos políticos, de los empresarios, de los sindicatos, de los medios de comunicación y de toda la sociedad civil en defensa de ese futuro de Asturias. Hablaba como segundo punto del marco, de la transformación de nuestro marco formativo. En este caso voy a hacer alusión a un estudio de la multinacional Randstad, que en su división de investigación pues, ha publicado recientemente un informe titulado Déficit de talento y desajuste de competencias de Asturias, que en este caso muestra una realidad crítica y que como empresarios pues, la vivimos a diario. Más del 90% de las empresas en el último año se ha enfrentado a un proceso de búsqueda de nuevos empleados. Existen puestos vacantes en el 65,6% de las empresas asturianas y 2/3 aproximadamente de dichos puestos son difíciles de cubrir en este momento. El 55% de las empresas tiene dificultades a la hora de encontrar candidatos y la escasez de talento a nivel general se produce tanto para empleados altamente cualificados como para perfiles de formación profesional. Y esto es difícil de imaginar, que cómo puede pasar en un país con más de 3,3 millones de parados y con 68.000 parados en Asturias. Esta empresa que realiza el estudio constata que no se trata de un problema, en este caso, de cualificación a nivel general, porque casi 1 de cada 3 candidatos incluso presenta sobrecualificación. Y en este caso estaremos todos de acuerdo que resulta determinante tener en Asturias un mercado laboral más dinámico, con capacidades formativas adaptadas a las necesidades de las empresas y de esta forma poder fomentar las palancas competitivas para que las empresas puedan crecer, que se puedan internacionalizar y crear un ecosistema que bombee actividad económica y oportunidades a todo ese talento. Si no se aborda, este es un asunto que si no se aborda de inmediato, el reto de reducir al máximo los desajustes del mercado laboral y las capacidades formativas, Asturias se sumirá en un problema demográfico que ya está sufriendo y que ya a día de hoy es real. En los últimos 5 años, mientras en España ganaba más de 630.000 personas en edad de trabajar, en 5 años, en el conjunto de España, más de 630.000 personas en edad de trabajar, Asturias perdió casi 33.000. Y cuando se analizan las cifras de la tasa de paro, pues yo creo que muchas veces se esconde una realidad. Porque Asturias está reduciendo de forma significativa la población activa. Quiere decir que la población en edad de trabajar
y que busca activamente empleo. De ahí digo que se esconde un poco al analizar las tasas de paro de Asturias, que de alguna manera no es esa la realidad que debemos de considerar. Y más en concreto, en los últimos 5 años, en España han dejado de estar activas laboralmente, quiere decir que perdió en población activa, o sea, en los últimos años, el dato según el Instituto Nacional de Estadística y en términos anuales medios, unas 144.000 personas en todo el país. La media anual que sale del mercado laboral en el conjunto de España, en términos anuales. Pues de ellas, 23.500, más del 16% de las que salen del mercado laboral son asturianas. Quiere decir, personas que dejan de estar, quiero decir que dejan de ser población activa en edad de trabajar, Asturias aporta más del 16% a esa tasa anual, cuando solamente representamos un 2% del empleo total del país. ¿Qué proponemos nosotros en estas propuestas y en este ámbito? Pues en primer lugar proponemos disponer de un radar de las necesidades formativas de Asturias, que sea una herramienta ágil, que sea una herramienta eficaz, gestionada por las empresas y que permita detectar y analizar en profundidad las necesidades formativas del mercado laboral. Y eso asumimos que es una responsabilidad nuestra. Que es lo mismo que determinar cuáles son los perfiles más demandados, qué perfiles demandamos, qué perfiles vamos a demandar en el corto y en el medio plazo. Y al final necesitamos una herramienta que permita conectar con precisión estos desajustes de las necesidades de perfiles profesionales de las empresas y la oferta formativa. Al final ese sería un poco el objetivo de este estudio, que son datos que tienen que estar permanentemente vivos y que las empresas tenemos que tener actualizados en tiempo real. El modelo, tenemos un modelo, yo creo que en vano antes veíamos los datos del País Vasco y no hay por qué, si tenemos un modelo que funciona, tampoco yo creo que basta con adaptarlo a la realidad asturiana, y el modelo lo tenemos y es un modelo en este caso de éxito, y es un modelo que está en España y precisamente es el de la Confederación Vasca de Empresarios, Confebas, que utiliza este sistema. También somos, en este caso, pues firmes defensores, como sabéis, de la implantación de una formación profesional dual, pero una formación profesional dual que resuelva los problemas de empleabilidad de los jóvenes y que resuelva los problemas de necesidad y de demanda de profesionales de las empresas. Ya hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones la necesidad de recuperar. Esto es una cuestión, y antes cuando daban un poco mis datos, pues yo fui un aprendiz. Quiero decir que no hay nada de malo, ni muchísimo menos en ser un aprendiz. Estamos hablando de formación dual. La formación dual existe hace muchísimos años. Asturias tenía la mejor formación dual, yo creo que de España, porque forjaba los mejores profesionales de España en las escuelas de aprendices, en este caso de las fábricas de armas, de ensidesa, de cristalería, etcétera, etcétera. Lógicamente eso hay que adaptarlo a los tiempos actuales y hay que, pues quiero decir que no es exactamente, pero bueno, el modelo estaba ahí y ese modelo pues hay que recuperarlo, adaptándolo, por supuesto, a las circunstancias y al escenario de hoy en día. Yo creo que esta figura pues podría o debería de contribuir a dar solución a dos problemas. El primero, la falta de relevo generacional, porque las titulaciones de FP pues no existen alumnos suficientes para la demanda del mercado y sobre todo en algunas familias profesionales que actualmente pues a lo mejor pues no son atractivas. Y en segundo lugar, ayudaría a paliar el desajuste entre demanda y oferta, en este caso con mayor agilidad, porque al fin y al cabo lo que se trata es de formar para el empleo y formar lo que necesitamos. Desde FADE proponíamos poner en marcha un proyecto experimental a través del cual pues, empecemos a implementar en familias profesionales con más demanda laboral y con escasa matriculación un modelo que incremente el número de horas de estancia en la empresa. Con respecto a eso, pues ya hay modelos que actualmente que están consensuados y que están pendientes de poner en marcha o que desde la Administración
se dé luz verde. Había un modelo que iba a empezar a funcionar de forma experimental este mes de septiembre, pero que por cuestiones administrativas durante 11 meses no fueron capaces de resolver y que por lo menos se va a demorar un año. Al final, y en definitiva, se trata de aprender a través del trabajo. En este caso tenemos que ir más allá, porque la desconexión entre los centros productivos y los centros educativos no es una cuestión que afecte solamente a la formación profesional, sino que es un asunto que llega y lleva poniéndose de manifiesto en todos los ámbitos desde hace años. La formación, básicamente orientada a conocimientos que existe en la universidad, pues impide que al finalizar los estudios universitarios porque puedan estar a disposición y de llegar a las empresas con las capacidades y con las habilidades necesarias para el desarrollo de los puestos de trabajo. Por eso propusimos ya hace tiempo, desde FADE, la formación dual en la universidad, que debe de ser uno de los hitos en los que avanzar e implementar en los próximos 2 años, que debemos avanzar de forma gradual, pero sin pausa, como todo. No sirve hablar de ello, sino que hay que actuar. Y somos conscientes de que cualquier cambio en la universidad pues conlleva unas exigencias y procedimientos administrativos y es una cuestión que nuevamente hace necesario que la universidad y las facultades pues vean este modelo como algo positivo y para la evolución y para la implantación acorde a los nuevos tiempos. 5 minutos. Bueno, trataré de abreviar. Y finalmente, en el aspecto formativo, pues abogamos por cambiar el sistema de orientación profesional. El sistema de orientación profesional pues no debe de ser aquel que indique, yo creo, el que explique los itinerarios, que eso hoy por hoy pues todo el mundo conoce los itinerarios. Yo creo que debe de ser un sistema que oriente a las familias y que oriente y que sirva que sean orientadores profesionales, no orientadores de itinerarios, y que conozcan la demanda real de las empresas y que sepan pues cuáles son aquellos que tanto las familias como los alumnos que empiecen ya en periodo de primaria y sobre todo en los periodos de secundaria pues incidir en esa orientación profesional. Y en tercer lugar nos quedaba por resolver los problemas de conectividad y de movilidad en Asturias. Yo creo que cualquier mejora para el dinamismo de Asturias tarde o temprano pues va a chocar con la barrera de las comunicaciones, de unas comunicaciones suficientes, tanto comunicaciones aéreas como comunicaciones ferroviarias. Yo creo que el tema de la variante pues es un tema que ya, yo creo que es un tema psicológico, que es un tema más que eso, sobre todo psicológico. La autopista del mar, pues recuperar efectivamente también la autopista del mar, y finalmente el área metropolitana central de Asturias como eje de desarrollo económico. El territorio y la organización del espacio físico pues es un activo que condiciona a veces decisiones empresariales. En un lugar donde residen personas y que se ubican empresas y donde crecen y donde tributan y por tanto donde residen los propietarios, pues es que al final es crítico para el desarrollo económico del territorio. El territorio ha pasado de ser un simple espacio físico a convertirse en un concepto mucho más amplio y rico que condiciona decisiones personales, que condiciona decisiones empresariales y que facilita o dificulta el progreso y que incorpora criterios hasta ahora menos valorados como la regeneración ambiental, la cohesión social, el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la planificación como para la gestión del mismo, y tampoco es ajena a la nueva conceptualización del territorio, la variable tamaño, en este caso, que ya fue mencionada antes, y la integración en las redes metropolitanas continentales o mundiales. Desde este prisma y bajo el que tenemos que enfocar la futura organización territorial de Asturias, en especial en lo que afecta al área central urbana, un proyecto que llega, yo creo, y ya lo venimos repitiendo desde hace tiempo, con décadas de retraso, pero que salvo puntuales excepciones, yo creo que todo el mundo valora positivamente, como manifestaba yo a la llegada, pero que carece de concreción y de que hasta la fecha pues que no se ha puesto, quiero decir que no se ha impulsado. Nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que somos partidarios de impulsar cuanto antes el área metropolitana central de Asturias. Somos porque es necesario para optimizar la organización territorial del centro de la región, ordenar el espacio, repensar el sistema institucional, haciéndolo más ágil, más eficaz, más competitivo, y también mejorar la movilidad y disponer al final de conexiones eficaces entre los núcleos urbanos.
y de estos, al final, con los principales nodos de actividad económica, tanto nacionales como internacionales. A medio plazo, más del 60% del PIB del mundo se generará tan solo en 600 ciudades repartidas por el mundo. Las ciudades, al final, se convertirán en la nueva unidad espacial de actividades económicas. De ahí que esta es una oportunidad, y es una última oportunidad que Asturias no debe perder, que no debemos de pararnos, al final, en localismos, que tenemos que tener altura de miras tanto por parte del gobierno regional como por parte de las distintas administraciones locales. Asturias está compuesta por 78 municipios. Al final, el área central, al final, eso no tiene nada, no tiene absolutamente ninguna contraposición contra el área metropolitana. Es un área que existe de facto, como yo decía, desde hace, que se crea de forma natural y que surge de forma natural como consecuencia de la actividad económica que se desarrolló el pasado en Asturias y que dio como consecuencia, en este caso, las ciudades y los territorios que actualmente la conforman. Si no se actúa en este sentido, decimos que existen ciertos riesgos de deslocalización de actividades que son actividades que actualmente se pueden considerar maduras y que pueden, en este caso, irse a buscar a otros territorios factores que no se encuentran en Asturias y como ya está sucediendo. Las regiones están adoptando un papel muy relevante en el ámbito de la Unión Europea, sin embargo, las regiones pueden estar, en este caso, dominadas por instituciones de índole más local, y la concepción local de la economía puede generar, a su vez, estrategias de competencias que, lejos de la cooperación, puedan llevar a resultados insuficientes, en este caso, desde el punto de vista global. No me quería extender mucho más, porque al final el tiempo, estos 5 minutos, yo creo que ya están consumidos, y al final pues me quedó el área metropolitana para el final, pero bueno. Hay otras cuestiones que me quedan, en este caso, sin abordar, pero que podemos abordar ahora en este espacio. Al final, vuelvo al principio, con respecto al área metropolitana. El área metropolitana existe, solamente tenemos que regularla y estructurarla y hacerlo como una palanca de desarrollo para las ciudades, como una palanca de desarrollo para Asturias. Y no hay que olvidar que debemos de colocar siempre el motor de desarrollo y al final el motor de sostenimiento del bienestar social, que son las empresas, situarla en el eje de esa palanca de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Belarmino. Me gustaría agradecer a Rodolfo y a Belarmino tanto su disposición para la participación en esta jornada como su capacidad para acercarnos a través de sus ponencias esta radiografía de nuestra sociedad. Y ha sido un privilegio haber podido contar con vuestra colaboración. Ahora dispondrá cada uno de ellos de un turno de réplica o puntualización. Si quieres empezar, Rodolfo, si te apetece. Sí, bueno. Sí, vamos, la consideración más importante, y yo creo que es con la que yo empezaba también, y con la cautela y la precaución con la que enfocaba mi propia intervención. Yo creo que en Asturias hay que empezar a hablar de acciones, de proyectos concretos, porque ya la discusión sobre los principios, sobre los criterios, sobre los diagnósticos está, yo creo más que agotada. El tema territorial es un aspecto, yo creo, absolutamente fundamental en este enfoque que yo creo que es el objetivo regional más importante de tener una región innovadora, porque eso es la base de cualquier dinamismo económico en las economías contemporáneas. Y yo creo que es cuestión de hablar de proyectos concretos, es decir, de consorcios para áreas funcionales, de cómo articular, que yo creo que es un aspecto central, y lo que ha tocado también el tema de la formación,
Yo creo que esta idea de que los espacios de formación, también digo, no solo las universidades, los centros tecnológicos, los espacios para hacer el hueco a las nuevas empresas, a las empresas de esta orientación más innovadora, la tendencia va clarísimamente a ser espacios compartidos, no solo por una cuestión funcional de estar funcionalmente cerca, sino porque sabemos que el dinamismo económico de esta nueva economía requiere comunidades, es decir, requiere comunidades de tecnólogos y emprendedores, de financieros y de formadores, y yo creo que este es un asunto fundamental, es decir, cómo los dispositivos de los campus que tenemos, que yo creo que ya es algo consolidado, yo creo que Asturias ya no va a tener más unidades, sino a ver cómo articula estas unidades para que estén debidamente especializadas y para que sean espacios de comunidades de formación, de innovación, pero también de emprendimiento. Es decir, viveros, centros tecnológicos, centros de startups. Yo creo que esa es una pieza fundamental, porque además todo lo que tiene que ver con atracción de talento exterior viene a esas unidades. El talento exterior va a esas unidades siempre. Es decir, va a los centros tecnológicos, va al emprendimiento, va a esas unidades. Y tiene que haber comunidades, tienen que entenderse, tienen que verse, tienen que hablarse. Y yo creo que esa pieza, en términos de combinación de políticas territoriales, innovación y dinamismo económico, es la pieza más importante. La movilidad desde luego es otra, pero yo creo que la adecuada articulación de los espacios de conocimiento, de creación, de innovación, yo creo que es, porque además Asturias tiene buenos recursos, tiene campus tecnológicos con una calidad comparada en términos nacionales e internacionales muy sólida, es decir, muy comparable, y yo creo que lo que tiene que hacerlos es convertirlos en espacios más compartidos con la creación de empresas y con la creación en general, y no solo centros de formación o centros de I+D, esta idea de, claro, para equilibrar a todos los territorios pongo en una esquina un centro de I+D, pues entiendo que para ese territorio sea una gran esperanza, pero es muy difícil en una comunidad de tecnólogos que no se encuentra día a día con una comunidad de emprendedores, o que no se encuentra día a día con una comunidad de formadores. Yo creo que yo resaltaría ese aspecto porque tiene mucho que ver con toda la reorientación de la formación. Creo que absolutamente, yo siempre digo que venimos de, lo que pasa que en Asturias, bueno, pues venimos de una cultura diferente, lo que en su día fue bueno, que fue todo el entorno que explicaba antes de la industria, o sea, todo, en este caso la minería pública, toda la siderurgia pública. Bueno, pues yo creo que se creó un tejido, que había una competitividad, había una competencia local, había una competitividad local, y de alguna manera, pues, digamos que esos espacios de colaboración no existían porque así no se, pues bueno, pues porque no era, digamos que no había lugar acorde a lo que era, en ese caso, el desarrollo de la economía productiva de la época, ¿no? Todo esto ha sufrido una gran transformación. Hemos pasado al mundo de la especialización, hemos pasado al mundo de los mercados globales, y ahí es donde cobra relevancia, en este caso, lo que planteaba Rodolfo, bueno, pues, esos espacios de colaboración. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, bueno, pues en las distintas crisis que hubo en las reindustrializaciones, que, bueno, pues que se llevó por delante muchas empresas, y había algunos empresarios que pensaban que si quedaban menos, bueno, pues tocaban a más, ¿no? Eso era, bueno, eso se pensaba en su día, porque el pastel estaba aquí y se comía aquí. Ahora la realidad no es esa. Ahora la realidad es que son sectores especializados, son sectores fuertes, y que en el mundo de la industria, por ejemplo, pues cuanto más potente es el sector, cuanto pues, da lugar a que haya más centros tecnológicos,
a que si hay más centros tecnológicos que puedas atraer más talento, que se puedan crear proyectos en colaboración enfocados a mejorar pues, la productividad, etcétera, etcétera. Quiero decir que es un concepto que ha cambiado y que tenemos que asumir, y eso en un espacio, en este caso del que hablábamos, de ciudad, región, que concentre y que aglutine bueno, pues sectores especializados que puedan operar en ese ámbito y que puedan atraer talento, pues al final es positivo. Cuanto más concentración haya, es al revés, que cuanto menos haya, más toca, ¿no? Bueno, pues en este caso hemos pasado en que, bueno, pues no es que somos menos, tocamos a más, sino que al revés. Somos más fuertes, somos más competitivos y somos capaces de atraer talento, de atraer recursos y de generar, bueno, pues de potenciar centros de investigación, de atraer investigadores y de desarrollar tecnología. Muy bien, estupendo. ¿Está encendida? Sí, gracias. Bueno, abrimos ahora el turno de preguntas y reflexiones, para las que pediré brevedad, pero bueno, antes de abrir este debate, si me permitís, me gustaría dar la palabra al director general de Conectividad y Movilidad de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge García López. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer también como representante de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático a Rodolfo y a Belarmino por esta ponencia y este coloquio organizado conjuntamente con el Colegio de Arquitectos, y que se enmarca también en una serie de jornadas que se han ido desarrollando y que continuarán para tratar de ponerle apellidos, nombres y cualidades a lo que muy abstractamente hemos venido llamando área metropolitana, ¿no? Que es el área metropolitana y cómo realmente nos influye. Y como apuntaba un poco a modo de reflexión Belarmino, esta realidad que con nombre o sin nombre durante muchos años llevamos los asturianos consolidando, creando y modificando con los flujos tanto de trabajo, de vida y de producción, ¿no? Sociales, económicos y políticos. Como director general de Movilidad y Conectividad, quiero hacer también un pequeño apunte sin entrar a profundizar, ya que bueno, la charla que tendremos el próximo martes en Gijón pues tratará de los ámbitos de movilidad y conectividad más en profundidad. La importancia que tiene para Asturias materializar la realidad del área metropolitana. Somos una región periférica, en la periferia de Europa. Las fronteras que teníamos hace 20 años poco se parecen a las que tenemos hoy, ni social ni económicamente, ¿no? La relación y el marco que la Unión Europea ha tenido en los últimos años ha difuminado un poco estas fronteras. Cierto es que no es una situación, como ya apuntaba Rodolfo, diferente a la que pueda tener Galicia o la que pueda tener Cantabria, que también son regiones periféricas dentro de la periferia. Pero sí tenemos la oportunidad, el reto y también la obligación de esta zona metropolitana que alberga más de casi 900.000 personas, se convierta en un punto en el mapa de Europa como una oportunidad de crecimiento y de atracción, porque muchos de los ya no hablo de atracción desde el punto de vista de subvenciones, querer ayudas de Europa, sino programas de incentivos que desde la Unión Europea se están dando ya para aglomeraciones y para entes urbanos que superan los 500.000 habitantes, con lo cual esa justificación, digamos, de materializar el área metropolitana aparece también como la oportunidad de captar programas tanto de investigación como desarrollo de programas y políticas que se están promulgando desde la Unión Europea, ¿no? Esa necesidad un poco de aprovechar y de subirse al carro, porque de otra manera seguiremos siendo 3
4 o 5 puntitos en esa zona norte de España y no tendremos una entidad que nos permita trabajar. Tenemos una morfología tanto de ciudades como del territorio que nos hacen diferentes a ejemplos que hemos puesto y que siempre utilizamos, como por ejemplo el área metropolitana del Gran Vigo, que se articula en torno a una ciudad principal a la que orbitan puntos de trabajo y desarrollo menores, o el Gran Bilbao, que vuelve a ocurrir lo mismo, hay un gran centro en el que aparecen unos pequeños satélites. Aquí tenemos 3 grandes, digamos, estrellas en torno a las cuales aparecen satélites menores que cada vez se van aglutinando y difuminando más los puntos centrales. Bueno, aquí el factor de la movilidad tendrá un factor tanto social y económico, que es lo que nos ocupa un poco de ponerle nombre y apellidos, que justifica por sí mismo la creación como ente del área metropolitana para aprovechar las oportunidades, a mi entender. Desarrollaremos esto en la próxima conferencia y no entro a profundizar aquí, que nos perderíamos y saldríamos de plan. Respecto a la cuestión un poco económica, hemos estado viendo y comparando siempre con ejemplos a seguir, como sería el caso de Bilbao y el País Vasco en general, y siempre hemos tenido marcado qué pasa con nuestros vecinos, ¿no? Quería lanzar un poco una pregunta en el aire, a ver las opiniones de los dos ponentes. Hemos estado viendo que la productividad podría aumentar pues, en torno a un 10%, pero ¿qué pasa con la competitividad? ¿En qué punto nos dejaría el no potenciar el área metropolitana desde un punto de vista competitivo respecto al resto de regiones, en intentar salvar esos escalones, tanto productivos en cuestión de paro juvenil, paro de la etapa esta que veíamos productiva, formación de hogares, reto demográfico también como sistema para fijar población, se fija con un trabajo que te permita y que quieras quedarte en una región, ¿no? ¿Qué grado la competitividad con estas regiones en la creación del área metropolitana tendría incidencia en poder amortizar el resto de escalones en los que aparentemente tenemos ese déficit con las regiones limítrofes? ¿Quieres responder alguno de los dos? Sí, bueno, voy a intentarlo. Claro, hemos hecho un planteamiento optimista que hacen los economistas, ¿no? Desde las ventajas de productividad, no, digamos, las pérdidas, en que se traducirían esas pérdidas. Bueno, yo insistía en ese aspecto porque creo que tiene que ver con este diagnóstico de que el dinamismo económico es nuestra necesidad fundamental, y solo mantener el razonable, no quiero exagerarlo, pero al hablar de nuestro sistema de protección no me he referido a las piezas básicas que son el sistema educativo, el sistema sanitario, que son evidentemente muy, muy comparables los de Asturias con todos nuestros vecinos, ¿no? Pero yo creo que el asunto es precisamente ese, es decir, sin el dinamismo económico que este factor puede ayudar, nuestro sistema de protección social tiene una sostenibilidad muy, muy, muy difícil, porque es un sistema caro, es un sistema y si queremos que sea de calidad, sobre todo en el sistema educativo, yo creo que hay mejoras de calidad potenciales importantes, tanto en el secundario como en el terciario. Sabemos que hay necesidades de gasto, de esfuerzo mayor. Yo creo que el dinamismo económico que pueda venir de este aspecto de integración territorial es absolutamente imprescindible en términos de mantener niveles equivalentes de bienestar, de protección y de bienestar social, ¿no? Desde el punto de vista, ha sido otro punto de vista más de competitividad. Yo creo que la apuesta por la calidad del sistema educativo superior
tiene que ser una apuesta clarísima, y esa apuesta le podemos dar todas las vueltas que queramos, le podemos dar todas las vueltas que queramos, podemos discutir todos los días dónde ponemos gastronomía, dónde ponemos no sé qué, dónde ponemos no sé qué, pero hay un indicador clarísimo de la calidad de eso, es si atrae o no atrae gente de fuera. ¿Sí? No hay un sistema universitario bueno que no atraiga gente de otros territorios. Pues pongámonos ese objetivo, pongámonos esa prueba, pongámonos las condiciones, los incentivos, para que cuando apoyamos una titulación, o apoyamos un centro, o apoyamos es que es capaz de atraer, es decir, que es capaz de atraer estudiantes, que es capaz de atraer tecnólogos. Porque el argumento de que hay una necesidad regional para eso es un argumento interesante, pero en una región tan pequeña, las necesidades de gastrónomos, o las necesidades de expertos en no sé qué, se agotan muy rápido. O sea, no podemos tener cosas de calidad que no sean para competir fuera, no solo para cubrir necesidades de aquí, para competir fuera. Y eso es muy fácil de comprobar, cuántos alumnos se atraen, entonces pongamos titulaciones, pongamos digamos, dispositivos de creación de conocimiento y de innovación que tengan una prueba del 9, que es que atraen a gente de fuera. Y eso mejorará extraordinariamente la competitividad agregada, porque la innovación depende fundamentalmente de gente con capacidades singulares, con conocimientos singulares, que no solo depende de ellos, sino que está en lugares en los que se junta con emprendedores y con financieros. Esa es la clave. Y eso necesita densidad, necesita comunidad. Gracias. Si me permitís, quería dar la palabra también al representante de nuestro colegio en asuntos relacionados con el área metropolitana central, que además es uno de los impulsores del proyecto, que es el arquitecto Víctor García Oviedo. Perfecto. Vale. Bueno, a mí me toca el papel que muchas veces, si alguien está en un resort y que está en la piscina haciendo gancho para que los que están allí levanten, bajen los brazos. En una palabra, yo soy el animador de esto que podemos llamar proyectos. Y es importante no mi papel, sino el papel del Colegio de Arquitectos al cual represento, más allá de lo que yo pueda hacer, es el colegio por qué está metido. Yo creo que eso es importante y es una cosa de más. Aunque en el principio a mucha gente le daba cierto terror y decir, nosotros estamos inmersos en un proyecto político. Y joder, un proyecto político para eso están los partidos políticos. No, no es patrimonio de los partidos políticos. Y desde un colegio de arquitectos entendemos la política como polis, como ciudad, en la cual están inmersos la URSS y la CIVIC. Eso para situarlo, porque mucha gente se confunde. Eso es, a mi modo de entender, desde el cual sale todo. Pero más importante incluso que eso, viendo lo que hay en Asturias, me ha robado la frase Rodolfo, porque claro, somos amigos, me lo habrá escuchado a mí, me la ha copiado. Es decir, no hay ningún otro proyecto en Asturias en estos momentos, más allá que el que nosotros representamos, y como somos tan chulos, si alguien lo tenga, que ponga encima de la mesa y lo discutimos. Nosotros aportamos a las sociedades de la sociedad civil, sabiendo que no somos, evidentemente, los únicos, pero lo hemos puesto encima de la mesa y por eso estamos aquí e intentamos hacer de intermediarios de toda la sociedad y de todos los actores. Ese es el marco en el cual se puede. Pero yo que soy muy de decálogo, voy a hablar de 3 puntos básicos. El primero, todo el mundo habla de área metropolitana central y parece que las salas, y también Rodolfo me lo ha vuelto a robar, ya, voy a decir, nosotros estamos hablando del tercer, no sé si dice estado o estadio, de lo de las ciudades. Hay unas ciudades centrales, lo que llaman normalmente las ciudades compactas, que más o menos se rompen a mediados del siglo XIX. Podemos decir que hay una fecha clara, que es cuando Barcelona tira las murallas y se abre. No es que hasta entonces todo estaba dentro de las murallas, porque había suburbios, como bien sabéis, que eran los monasterios, pero conceptualmente vamos a situar esa fecha a mediados del XIX, es la ciudad compacta. Aparece el área metropolitana, fíjate lo que estamos hablando, y esto ya aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a dejar una fecha como hasta la final de la Segunda Guerra Mundial, aunque Tatris Guedes y otra serie de gente a principios del siglo XX ya está hablando de ciudad-región, de parques metropolitanos, de hablando de muchas cosas. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, en América, aquí fundamentalmente en Europa son los alemanes y los insulares, los británicos, ya empiezan a hablar de ciudad-región, con el plan de Londres, etc. No me voy a extender ahí. Es decir, que nosotros estamos ahora reivindicando hacer un área metropolitana central de algo que se tenía que haber hecho el siglo pasado después de la guerra. Y muy bien lo que has dicho, porque sí es verdad, es decir,
no es que tengamos que hacer algo que ya está, lo que tenemos es controlarlo, dirigirlo hacia un lado y demás. Es decir, que no hay área metropolitana central sin la ciudad-región, región metropolitana o como lo queramos llamar. Porque de alguna manera, por eso las salas se quejan y dicen, oiga, ¿qué hay de lo mío? Es decir, si yo me meto en el área metropolitana central, por eso todo el mundo está ansioso, algo me va a tocar. En cambio, si estoy en la sala, no me va a tocar. No. Es decir, el proyecto como tal, que la sociedad no es que demande, sino es lo que está pasando en todo el mundo y más en Europa, tenemos que hablar de ciudad-región, de gran ciudad o región metropolitana, como se ha dicho. Ese es el proyecto. Y en su centro es el área metropolitana central. Que nosotros desde el gobierno estamos diciendo, por algún lado hay que empezar porque lo tenemos heredado. Para que os hagáis una idea, y no lo estoy inventando, y dándote cifras, en el año 56 el Ministerio de Vivienda ya hizo un plan comarcal para Asturias, en el año 56 del siglo pasado. El primer proyecto, que no plan, se hizo con la Y. La Y es el primer proyecto metropolitano como tal, y se hace así. Un colega, no es casualidad que sepa el que más de urbanismo de Asturias, como Ramón Fernández Reñada, le llama los bulevares de Asturias. Es el gran bulevar La Y. En ese momento se puede decir que se institucionaliza la posibilidad de hacer el área metropolitana. Desde el año 76, 77, porque bueno, el proceso de La Y costó, hasta hoy, que han pasado 40 años, no hemos hecho nada. Nada. Se ha ido haciendo con la propia dinámica, tanto social, política y demás, y nos encontramos a principios, ya avanzado el siglo XXI, con una cosa que todo el mundo ha descubierto, y vuelvo a decirlo, no hay ningún proyecto, ninguno, de la naturaleza que sea, ninguno, que como no tenga base territorial, no hay posibilidad de hacerlo. Las cuencas, que son muy deudores de esto, hubo una época que decían, nosotros ponemos suelo industrial y ya vendrán las empresas. No viene ninguna empresa que más allá del suelo industrial tenga calidad de vida, tenga educación, tenga esto y listo. Y esos tres grandes objetivos, de los cuales hablamos en el colegio, son los que ya se han mencionado, regeneración ambiental. Es decir, hay un problema desde hace muchísimos años en el centro de Asturias, tenemos problemas ambientales. Aunque vivamos del mito Asturias verde, no, hay un problema de regeneración ambiental. Dos, hay un problema de cohesión social. Pues es curioso, porque tenemos parte, y yo no manejo datos, por eso que me corrija alguien, yo creo que somos la segunda sanidad por detrás del País Vasco con menor inversión, que podríamos decir que somos los primeros. La sanidad en Asturias es la única política territorial que se ha hecho en la democracia. Y es más, el único proyecto que se ha hecho en la democracia de ámbito regional y de ámbito metropolitano es el que es un referente en toda España. El único. Por lo cual, digamos, ese segundo objetivo es el que habría que complementarlo, como también ha dicho mi amigo, que es la educación. No hay posibilidades de salir para ningún lado sin la educación, que son las dos patas básicas de la cohesión social. Y la territorial, en eso estamos, la tercera, que es el equilibrio territorial, que alcalde, igual te suena un poco lanzado, pero hay que unir las cuencas. No sé si es un proyecto mío, pero hay que unir las cuencas y hay que unirlas por el Valle del Turón. Hay que unir las cuencas, hay que racionalizar inversiones, hay que poner en valor lo que se tiene y no tenemos bicicletas para todos. Que los hijos compartan bicicletas. No tenemos y no hay que engañarse ni hacerse todo. De tal manera que lo que estoy diciendo, primero, el área metropolitana central se inscribe en el proyecto de ciudad-región, gran ciudad o región metropolitana. Segundo, hablamos de proyectos, no planes. Los planes han fracasado. Desde la ley del 56 del siglo pasado, ha fracasado. Esa jerarquía de planes, si hay alguno aquí abogado, lo siento mucho, pero eso de las leyes ya se acaba. O se hacen con proyectos, que el proyecto, a diferencia de los planes, no tiene que tener incertidumbres, lo que decía también, hay que hacer proyectos. Y proyectos básicamente más allá de la movilidad. Que a mí me gusta más, por un colega que siempre me ha dicho, es mejor hablar de accesibilidad. Dos puntos, movilidad y transporte público. Es preferencia por mi parte. Todo el mundo, como un derecho de cuarta generación, tiene que tener acceso a todo. Eso es la democracia. Y quitando ese, hay tres grandes bloques de proyectos. Uno, los ligados a lo que podríamos llamar los espacios libres, es decir, podemos, y esa es la ventaja de Asturias, como un modelo único, tenemos la ventaja de poder hacer una gran ciudad con grandes espacios libres, que no solo son metropolitanos de parques, sino que pueden ser zonas agrícolas, pueden ser. Es decir, podemos ser la envidia de Europa, porque al no tener una cabecera que tire, podemos establecer un conjunto de ciudades que lo que otros están preocupados de hacer ciudades satélites, nosotros ya las tenemos hechas. Y
y eso es un potencial. Otra cosa es que seamos capaces de formalizarlo en ese sentido. Pero siempre proyectos, con partidas presupuestarias correspondientes y menos planes que ya no se nos quede nada. Planes generales que tardan 10 años. Jerarquía de planes que a lo que nos piden algunos es que adivinemos el futuro como si tuviésemos una bola de cristal. Aquí nadie adivina el futuro. Hay que hacer proyectos y eso los ingenieros lo tienen claro. Por eso les tenemos tanta envidia a algunos arquitectos. Porque ellos van de un punto a otro, aunque se lleven por delante lo que sea. Nosotros estamos todo el día mareando a ver. Eso es importante. Proyectos, proyectos y proyectos. Y tercera cuestión, que no es menos importante y me gustaría aclarar, por prensa. Se está hablando permanentemente de que esto es otro chiringuito, lo del área metropolitana. Y esto es otro chiringuito y entonces hay que apuntarse a ver lo que te toca. No. Asturias tiene un problema constitucional. Las uniprovinciales no tienen diputación representación, no la tienen. Tienen los servicios de cooperación y tienen las competencias de una diputación subsumidas en el gobierno regional. Pero le falta su órgano político, el que tiene las diputaciones pluriprovinciales. Y si fuese diputación foral, como en el caso, otro problema también, siempre se habla del País Vasco y habría que hablar de Vizcaya, porque son los que tienen la manteca de las diputaciones. Aquí tenemos un déficit democrático. Entonces, algunos nos hemos propuesto cubrir ese déficit y de ahí aparece lo que se llama conferencia metropolitana. No es un chiringuito, es cubrir la deficiencia que el órgano regional o autonómico tiene. Y ahí tienen que estar representados no solo los alcaldes del área metropolitana, tienen que estar representados los 78 municipios. Y por cierto, aprovecho también, entre comillas, el mensaje, digamos, publicitario, todo el mundo se echa las manos a la cabeza como si tuviésemos muchos concejos. Es eso, es decir, Madrid tiene, aparte de la población que tiene 2/3 la superficie de Asturias y tiene 180 concejos. Asturias tiene muy pocos concejos. El problema no son los concejos, el problema es que qué queremos hacer con lo que tenemos. Y eso es importante. De tal manera que la conferencia metropolitana no es otro chiringuito, es una necesidad sentida, pero nadie lo explica, nadie lo cuenta, o parece que nadie lo entiende. Y a esa conferencia, en las dos salas, tendría una de índole técnico que apoya, y ahí es donde se discutirían los proyectos, es decir, cuáles son prioridades y cuáles no son prioridades, y por otro lado, tiene el Consejo Estratégico, donde están representados todos los agentes sociales, todas aquellas fuerzas vivas, entre otros los colegios profesionales que puedan aportar. En definitiva, cuando nosotros estamos hablando de un plan de proyecto, el proyecto Asturias no es sectorial, es totalizador de toda. En la revisión de los modelos territoriales que tenemos ahora encima de la mesa y que se están plantando en Madrid, algunos pensamos que la única salida, no es Asturias, la única salida que tiene es convertir a Asturias en una gran ciudad y en el centro el área metropolitana. Gracias, Tachi. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si os parece bien, escuchamos las preguntas y luego respondemos todas a la vez. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy el director de área de fomento en la Delegación de Gobierno de Asturias. Soy abogado, por cierto, lo siento mucho. Y sí, es mi problema. Es mi problema, sí. Y yo solo quería hacer unos apuntes a todo lo que se ha dicho aquí. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Belarmino que para determinar el área metropolitana hay que tener mucha perspectiva. Él dijo que hace 100 años éramos pobres, éramos de las regiones más pobres de España y más aisladas. Pero también es cierto que hace 50 años llegamos a ser, ¿qué año exactamente? En el 70 y algo, la tercera provincia en PIB de España. Y eso, en vez de ser una fortaleza, se convirtió en un lastre tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a ser la tercera provincia de España gracias exclusivamente al dinero público, a que teníamos una industria pública y una siderurgia pública en una dictadura proteccionista que hacía que no fuésemos competitivos una vez que se acabó esa estructura. Asturias ha tardado muchísimo tiempo en recuperarse de ello, porque claro, el porcentaje de personas de Asturias que trabajaba en eso era casi la mitad de su población. Y también es cierto que eso fue una de las articulaciones básicas de lo que hoy se entiende como área metropolitana, ciudad-región, centro de Asturias, etcétera, porque en aquel momento la parte industrial de Asturias era el centro. Quitando alguna excepción por algunas zonas donde había minería, eran las cuencas, Gijón, Avilés y Oviedo. Eso era la zona industrializada. Y hace 50 años las diferencias económicas entre Asturias y León, yo no tengo los datos, pero a lo mejor un minero asturiano ganaba en un mes lo que ganaba un campesino en León. Entonces, claro, nuestra, digamos, entrada en la democracia ha sido muy compleja porque veníamos de una situación, digamos, de doping.
Y eso ha hecho que Asturias haya sido la región que menos ha crecido en democracia, en PIB. Claro, articular en esas circunstancias una estructura que agrupe a muchos municipios cuando estás en una situación en la que ves crecer más a los de alrededor que a ti es muy complicado. Yo creo que es una realidad absoluta que en el centro de Asturias hay una unidad no institucional y yo como representante del Gobierno central ahí no me puedo meter, pero hay una realidad económica, de movilidad, que hace que sea necesario articular algo. Es muy difícil, porque venimos de una situación muy compleja. Por eso también las recuperaciones económicas en Asturias son también más complicadas, porque seguimos lastrando un modelo que competitivamente en un mundo global es más difícil. Yo solo quería decir, para finalizar, que además hay otro pequeño problema, y es que, como bien dijo Jorge, no te conocía, las áreas metropolitanas tradicionales es una cabecera y muchos municipios. Hace un año, algo así, hubo una conferencia que vino el alcalde de Vigo, que la había auspiciado, no sé si por la Nueva España, bueno, me da igual. Y esto, lo primero que preguntó al consejero de Fomento es, bueno, ¿y aquí quién va a mandar? ¿Por qué? Porque un área metropolitana tradicional, como puede ser Vigo, o Bilbao, o Barcelona, está muy claro quién manda, o por lo menos cuál es la ciudad que tiene una preponderancia sobre el resto. Y aquí esto no existe. E incluso aquí dijo Jorge que había 3 ciudades grandes, o 3 gallos, o como quieras definir, y tampoco es cierto. Todas las ciudades, por lo menos la mayor parte de las ciudades que a día de hoy han firmado el documento para la creación del área metropolitana son, en cierta medida, gallos, todas. Es cierto que Siero es un concejo muy extenso, pero tiene más población que Mieres. Sin embargo, Mieres como ciudad es mucho más que Siero. No hay un centro, es muy difícil establecer una estructura y sí que estoy muy de acuerdo con él que tiene que haber algo, no un chiringuito, que es la palabra despectiva que se utiliza, no solo en prensa, sino por la población, pero tiene que haber una estructura institucional que ordene todo. Y eso es muy necesario para la competitividad, porque si tú estableces una estructura en la cual tiendes a homogeneizar normas, a establecer sistemas de flujos, no solo de tráfico, sino de todo, de una manera racional y pensando en el interés común, consigues establecer una ciudad o un área región, o como lo quieras denominar, de unas 800.000 personas, que va a ser mucho más competitiva hacia afuera. Y las salas, que también tienen, digamos, recelos en la creación de esta estructura, se van a venir beneficiadas, porque cuanta más gente venga al centro, de fuera de Asturias, al final más gente irá a las salas, porque se establecerá una cultura expansiva, que es lo que Asturias necesita y no ha tenido muchísimo tiempo. No quería decir nada más. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si queréis responder. Sí tengo que avisar que tenemos poco tiempo porque tengo entendido que a las 9 nos dicen que nos vayamos, creo. ¿Puede ser? Un poquitito más, sí, vale. Os pido que seáis breves, si puede ser. No, se me ocurría después de esta intervención que insistía un poco en el peso de la trayectoria de Asturias, que las trayectorias crean dependencias. Los sociólogos, los politólogos usan mucho un término, no por esta cursilería de usarlo en inglés, que se llama path dependency, en qué medida la posición en la que estás y la posición a la que puedes llegar depende de las posiciones en que estuviste. Pero yo creo que Asturias ya completó esa fase, y yo creo que sí que hay, yo sí que aprecio un cambio en todo este dinamismo cívico, buscando nuevos modelos, buscando propuestas. Yo sí veo un cambio, que es un cambio también probablemente de la propia composición social de Asturias, ¿no? Un cambio de poner un poco, de poner en segundo lugar estos juegos de suma cero y vender la cooperación como un gran instrumento, ¿no? Es lógico que la Asturias histórica sea una Asturias muy orientada a la competencia interna, al conflicto distributivo, porque los riesgos que corrió fueron muy grandes y para muchas personas fueron muy grandes y cambios muy importantes, y además esas luchas fueron muy eficaces para conseguir muchas cosas. Y este modelo de protección social tiene seguramente algunos protagonistas que consiguieron que
que estas transiciones no fueran tan duras y que permitieran a alguna gente pues quedarse aquí cuando a lo mejor pues podían haberse ido, en otros territorios tendrían que haberse ido. Pero yo creo que ahora hay que cambiar ese esquema. En todas estas, un ejemplo quiero usar, en todas estas disputas que tenemos siempre la parte más próxima a mí es la universitaria, ¿merece la pena gastar tanta energía dónde va un título cuando la clave de ese título es si es capaz de atraer gente de fuera? Entonces es mucho más importante que dónde va para el conjunto de Asturias. Entiendo que es importante y la pugna es absolutamente legítima, pero ese título traerá muy poco si no conlleva una especialización muy clara, y si no conlleva unos equipamientos singulares que lo convierten en un título de referencia. Porque añadir un título para tener 150 alumnos más es muy poquito, al final es casi nada. Añadir un título que la mitad de sus alumnos vengan del resto de España o que tenga posgrados en el que puedan venir alumnos internacionales es un inmenso recurso, ¿no? Entonces, los mismos esfuerzos se pueden gastar para pegarnos por el título que gastarlos para conseguir un título de verdadera calidad, y eso sí que es lo que merece la pena. Un solo ejemplo. Gracias. ¿Quieres comentar algo? No sé, yo No, muy breve para terminar. Yo creo que antes hablaba de las amenazas y de la mayor amenaza que tenía Asturias, pero no hablé del mayor problema. Yo creo que el mayor problema que tiene Asturias es el problema demográfico, eso yo creo que es indiscutible, pero la demografía es una consecuencia. Quiero decir que no es en sí es un problema, pero al fin y al cabo es una consecuencia. Y yo creo que antes dije cómo se financia, o comenté cómo se financia al final el estado del bienestar. Y con la perspectiva demográfica que tiene Asturias en este momento, es imposible financiar nuestro estado del bienestar o mantener el estado del bienestar. Es imposible a todas luces. Quiero decir, con la proyección de población y población activa que tenemos es imposible, y en la proyección del envejecimiento de la población. Entonces, al final, yo solo veo una solución. Y la solución es, tenemos que concentrar todos los esfuerzos en hacer una Asturias atractiva para desarrollar actividad económica, para vivir y para trabajar. Quiero decir que ese es el reto que tiene por delante, ese es el reto que tenemos todos por delante, ¿no? Hacer una Asturias atractiva para que se instalen empresas, para que las empresas crezcan, para atraer población, atraer talento, atraer población joven, al fin y al cabo, que es lo que va a permitir seguir financiando ese estado del bienestar. Entonces, cualquier proyecto, quiero decir que en todo esto tenemos que tener, más allá de los localismos, más allá de los recelos, más allá de todas estas cuestiones, yo creo que lo que hace falta es altura de miras para generar, para crear ese territorio atractivo, para desarrollar actividad económica, para trabajar, para vivir y para atraer población, que es lo que necesita Asturias en este momento. Y el proyecto de ciudad-región con área central metropolitana, etcétera, etcétera, evidentemente yo creo que es un proyecto necesario en ese reto de generar ese espacio atractivo para trabajar y para desarrollar, que se desarrollen las empresas, y atractivo para vivir también. Eso era lo que quería. Está grabado. Está grabado ya. Está grabado. Puedes decirlo, hemos grabado. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No quiero finalizar sin comentaros que me gustaría invitaros a la próxima jornada, que con el título de Movilidad y Sostenibilidad se celebrará en Gijón, en el Museo del Ferrocarril, el próximo día 24 de septiembre, a las 7 de la tarde. Y en ella contaremos también con unos ponentes de excepción, que son Alfonso Sanz, que es urbanista, experto en movilidad, y Ricardo Jorquera, que es el director del Plan de Movilidad Multimodal para el área metropolitana central de Asturias. Y nada más, espero que hayáis disfrutado de esta jornada y nos vemos en la próxima. Gracias.